la palabra de Dios, versículo 43. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Amén. Lo primero que observamos en el versículo 43 es el cumplimiento de las palabras del Señor, ya que Él había dicho con anterioridad: no he venido para dar paz en la tierra, sino disensión. Cristo y su mensaje siempre serán causa de división, discordia, oposición, inconformidad. Donde quiera que se predique el Evangelio del Señor Jesucristo, siempre habrán esta clase de reacciones. ¿Por qué? Porque no todas las personas, no todos los oyentes son espirituales para comprender las palabras y el mensaje del Señor. Mientras la naturaleza humana siga corrupta, Cristo será motivo de diferencias entre los hombres. Mientras para algunos, dice el apóstol Pablo, es olor de vida, para otros es olor de muerte. El evangelista Juan nos narra 3 ocasiones en las cuales hubo disensión con respecto a Cristo. Una de ellas fue con respecto a su persona, aquí, en este pasaje, en este texto. La otra la veremos más adelante, concerniente a su poder. Y finalmente hubo otra disensión con respecto a su pasión. Pero tal como sucede en este momento, en lo que acabamos de observar aquí en el texto, la gente sigue dividida cuando se trata de Jesucristo. ¿Qué conceptos tiene la gente acerca de Cristo? ¿Qué dice la gente acerca del Señor hoy en día? ¿Quién es Cristo para algunos? ¿Un profeta? ¿Un maestro? ¿Un buen hombre? ¿Alguien digno de imitar? Un buen ejemplo a seguir. Pero para nosotros, ¿quién es Jesucristo? Sabemos que es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Siempre va a existir ese conflicto entre la gracia y la vieja naturaleza. ¿Por qué? Porque la vieja naturaleza no quiere aceptar lo referente a la gracia del Señor. Entonces siempre va a existir ese conflicto, ese choque. Son como el agua y el aceite. No sé si usted ha tenido la oportunidad alguna vez de mezclar agua con aceite caliente. Se repelen inmediatamente. No se pueden ver. Igualmente ocurre.
Y es verdad que nuestro Señor no es un tema a discutir, sino que es una persona a conocer y a amar. Pero siempre existirán opiniones diversas, contrarias y chocantes cuando de Él se trate. No debe sorprendernos, por eso, mis hermanos, que esto suceda. Al contrario, debe alarmarnos si no sucede. Porque seguramente si todo el mundo está con el mismo concepto respecto al Señor, debemos preguntarnos, ¿está Cristo ahí? Y como alguien dijo no hace mucho tiempo, siempre es mejor estar divididos por la verdad que unidos por la mentira y el error. Entonces, siempre que se hable del Señor, vamos a encontrar personas que estarán inconformes, insatisfechas, diferentes opiniones. Siempre lo vamos a encontrar. Recuerda que una de las pruebas que el apóstol Juan mencionaba allí en una de sus epístolas para conocer si alguien era un verdadero creyente era la prueba cristológica. Solamente haciéndole una pregunta a una persona, usted sabe si es o no es un creyente. ¿Y cuál es esa pregunta? ¿Cuál es la prueba cristológica? ¿Qué le podemos preguntar a la gente para saber? ¿Quién es Jesucristo? Para usted, ¿quién es Jesucristo? La respuesta seguramente definirá si esta persona ha o no creído en el Señor. Versículo 44. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Las intenciones en contra de nuestro Señor continuaban. ¿Recuerdan que ya lo hemos venido observando en el contexto? ¿Qué querían hacer los religiosos y los fariseos, los principales líderes judíos? ¿Qué querían hacer con Cristo? Acallarlo, atarle, silenciarlo. Y esto continuaba. Sin embargo, nadie se atrevía a tocarle mientras las opiniones estuviesen divididas. Ninguno tuvo éxito porque todavía, como lo observamos en un pasaje anterior, su hora no había llegado. Por otra parte, existía el temor entre el pueblo a que se levantara un alboroto, una revuelta que finalmente llegase a convertirse en un amotinamiento. ¿Quiénes estaban gobernando a Israel en los días de Cristo? ¿Quiénes eran los que estaban por encima del poder? ¿Lo recuerdan? ¿Quiénes? Por ahí escuché. Los romanos. Los romanos. ¿Y quién era el máximo en Roma? El emperador. El emperador. Herodes fue nombrado como rey de Judea para complacer a los mismos judíos. Pero por debajo de ellos, los romanos le habían permitido a las autoridades religiosas ejercer poder sobre ciertos asuntos civiles y de menor cuantía. Recuerdan que había un concilio de 72 hombres llamado el Sanedrín, que eran los encargados de juzgar y de condenar a las personas cuando se infringía la ley de Moisés.
Y estos mismos hombres fueron los que enviaron alguaciles para arrestar al Señor. Pero estos alguaciles, al escuchar a Cristo, no tuvieron nada en contra de él, antes quedaron maravillados por las palabras que salían de los labios de nuestro Señor. Algo en lo que podemos pensar es que el Señor siempre andaba en la voluntad ¿de quién? De Dios el Padre. Y es algo de lo cual podemos sacar una aplicación muy práctica para nuestras vidas. Mientras estemos en la voluntad de Dios, estaremos en el lugar más seguro y confiable. Fuera de su voluntad, estamos a merced de cualquier cosa. ¿Qué dice el Salmo capítulo 91? ¿Lo recuerdan? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mientras usted esté en ese abrigo, en esa protección que el Señor tiene para su vida, nada le pasará. Mientras usted habite bajo ese abrigo, nada le dañará. Pero si usted se sale del abrigo del Omnipotente, queda a merced de cualquier cosa. Entonces el lugar más seguro en donde podemos estar se llama la voluntad de Dios. Versículo 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Estos guardias o alguaciles mencionados son los mismos que fueron comisionados por los fariseos para tomar a Jesús a la fuerza y apresarle, tal como lo observamos en el versículo 32. Y aquí se nos cuenta el regreso a sus superiores. ¿Qué orden les habían dado a ellos? ¿Qué debían hacer? Prender a Cristo, arrestarle. Llegan nuevamente a sus enviadores y no habían llegado con él. No le llevaron. Entonces confiesan su incapacidad y su fracaso en cumplir su cometido. Y vemos que los principales sacerdotes y los fariseos les preguntaron: ¿en dónde está? ¿Qué pasó? ¿Por qué no le trajeron? Les dimos una orden, deberían cumplirla. Porque ellos estaban deseosos de tener ya a su víctima, creyendo que sería fácil prenderlo. Versículo 46. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este. Aquellos que acudieron al Señor con la intención de apresarle, reaccionaron con sorprendida admiración. Volvieron sin él porque en la vida habían escuchado a alguien hablar como él. Ellos estaban para obedecer órdenes, como ya lo dije, no para dar opiniones. Sí, imagínense, los mandaron a algo y llegaron maravillados, sorprendidos. Nunca nadie ha hablado como este hombre. Debió haber sido impresionante la forma como nuestro Señor Jesucristo hablaba y enseñaba en el templo.
Aquí tenemos un testimonio asombroso y noble de hombres sinceros que, aún siendo paganos y pecadores, se vieron obligados a hablar bien del Salvador. Nadie podía refutar la enseñanza del Señor. Ahora, mire que estos hombres en su informe no dicen: la multitud estaba dividida y por causa de eso no le trajimos. No se justificaron dando esa respuesta que seguramente hubiese sido más aceptable. ¿Qué dijeron? ¿Qué fue lo que dijeron, según lo que acabamos de observar? Nunca nadie ha hablado como este hombre. Estaban atónitos frente a la enseñanza de nuestro Señor. Quedaron de brazos caídos, desarmados, al escucharle, porque su mensaje estaba cargado de autoridad, amor y verdad. Nunca nadie había hablado de semejante forma, lo cual hizo que estos hombres se maravillaran escuchando al Señor Jesucristo. Cuando pensamos en la forma como el Señor Jesucristo hablaba, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué se imaginan? ¿Qué ideas vienen a su mente? La sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. ¿Qué características había en la enseñanza de nuestro Señor? La bondad. Bondad, amor. Hablaba al corazón. Iba al punto que debía tocar. La doctrina. Sin duda, el estilo del Señor sería particularmente solemne y llamativo. Debió ser impresionante. Algo muy diferente a lo que estos hombres estaban acostumbrados a escuchar, porque dice la palabra que el Señor enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El mensaje de Cristo contenía verdades tan profundas que ni aún los más grandes teólogos alcanzarían a comprender en su totalidad. Y a la vez tenía cosas tan sencillas y tan simples que hasta los niños las podían entender. Tenía suficiente valentía y franqueza para censurar los pecados de la nación y la religiosidad, y al mismo tiempo la sabiduría y la discreción para nunca ofender innecesariamente a nadie. Sus discursos eran fieles y directos en sus advertencias, y no obstante tiernos y afectuosos en sus invitaciones. En el discurso de Cristo había una mezcla de amor, de autoridad, de justicia, de verdad. ¿Cómo no iba a ser maravilloso escucharle? Él sabía perfectamente conjugar fuerza y sencillez, valentía y prudencia, fidelidad y ternura. Vemos que el Señor nunca le habló a nadie para pisotearlo, para maltratarlo, para dañarlo. Nunca lo hizo. El Señor siempre hablaba con autoridad, siempre confrontaba a las personas para que entendieran su pecado y para llevarlos a Él mismo. Con razón estos hombres dijeron: jamás hombre alguno ha hablado como este. Iría bien a la iglesia de Cristo que los predicadores y maestros se esforzaran en seguir el patrón que nuestro Señor nos ha dado, dejando a un lado ese lenguaje ostentoso y rebuscado
y ese estilo sensacionalista y teatral en el discurso. Algunos predicadores, uno los escucha y hablan de una forma que no se les entiende nada. Ese predicador habló en lenguas todo el sermón, porque no le entendimos nada. Algunos utilizan palabras demasiado rebuscadas y tratan de decorar su mensaje con términos que solamente los de la Real Academia manejan. Pero no, la predicación efectiva, la predicación eficaz debe ser sencilla y elocuente. Debe ser un mensaje que sea como el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Un mensaje sencillo, claro, entendible. Porque escuchar al Señor Jesucristo siempre debe ser una experiencia sin igual para cualquier persona. Versículo 47. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? Ante el maravilloso testimonio dado por los alguaciles, los fariseos respondieron: ¿ustedes también fueron embaucados, extraviados, inducidos en el error? Imagínense que sintieron que sus propios sirvientes viniesen a ellos hablando bien del que tanto odiaban. ¿Cómo quedarían? ¿Cómo se sentirían? Eso debió parecerles algo intolerable. ¿Acaso se habían dejado llevar por esa nueva enseñanza? Y la pregunta que hacen aquí va cargada de ironía, de sarcasmo. ¿Acaso ustedes también fueron introducidos en el error? Mientras los alguaciles estaban sorprendidos, los fariseos estaban llenos de indiferencia y desprecio. Estos fariseos no juzgaban según la verdad, basándose en las escrituras, sino en su religiosidad, legalismo y dogmatismo. ¿Qué fundamento sólido tenían para decir y afirmar que nuestro Señor Jesucristo era un engañador? ¿Por qué decían que nuestro Señor era un engañador, un embaucador? ¿Era cierto? De ninguna forma. Era una patraña terrible por parte de los conductores de la nación judía. Estos hombres no conocieron a su Mesías cuando vino, y no solamente eso, sino que además no querían que otros creyesen en él. Y así ocurre en la actualidad. Hay personas que, como el Señor lo dijo claramente, ni entran al reino de los cielos, ni dejan entrar a otros, porque son tropiezos. Y esto era lo que le ocurría a estos fariseos. Eran realmente un estorbo frente a la salvación de otras almas. Como diríamos coloquialmente, ni hacen ni dejan hacer. Ni entraban ellos, pero tampoco, se paraban ahí en la puerta y no permitían que la gente llegara a Cristo. Eran un estorbo. Cerraron la puerta de la salvación a los que les seguían con su mal ejemplo de rechazar a Cristo. Versículo 48. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Ellos se veían como un grupo selecto que era el único poseedor de la verdad. Para defender su calumnia de que Jesús era un hereje, presentan como evidencia
la opinión unánime que tenían contra él. Rechazaban la verdad de Cristo porque no venía de ellos. La arrogante pregunta planteada aquí espera un no rotundo como respuesta. Es decir, ellos se colocan como la máxima autoridad. Estos hombres dicen, bueno, pero si este hombre es realmente el Mesías, ¿cuántos de nosotros los fariseos hemos creído en él? ¿Por qué? Porque ellos se creían con la autoridad de decir qué era lo bueno y lo malo, qué era lo falso y lo verdadero. Ellos se atribuían ese derecho. Los rabinos, los maestros, los doctores de la ley, los fariseos, los saduceos, todos ellos eran los sabios y los poderosos. Es impresionante la forma como el orgullo llega a las personas religiosas. Y aquí lo podemos observar. El legalismo, la religiosidad, hace que las personas se vuelvan soberbias y orgullosas, como estos fariseos. No, nosotros no creemos en Él. Y si nosotros no creemos en Él, es porque no es el Mesías. ¿Qué tal? Es fácil pensar que somos dueños de la verdad y que los que no estén de acuerdo con nosotros están totalmente equivocados. Pero recordemos que la verdad de Dios está al alcance de todos. Para que no copiemos la actitud egoísta y vanagloriosa de los fariseos, que en lugar de creer saberlo todo, cada día tengamos una actitud de humilde aprendizaje, reconociendo que no somos ni merecemos nada. En la naturaleza humana siempre se ha considerado equivocada la doctrina que no aceptan los grandes y eruditos. Mas nosotros no buscamos aprobación de los hombres, sino de Dios. Estaba leyendo en esta semana acerca de la famosísima Santa Inquisición. ¿Alguien ha leído acerca de esto? ¿O se ha enterado al menos de qué se trató? Bueno, santa que no fue santa. Resulta que en siglos anteriores, la iglesia tradicional se inventó algo que llamó la Inquisición o la Santa Inquisición, en donde todas las personas que dijeran algo diferente a lo que la iglesia tenía establecido eran llevados a lugares para ser ejecutados, torturados y maltratados de las peores maneras. Y se inventaron, yo creo que fueron de los mismos creadores de juegos macabros, se inventaron unas maquinitas de tortura impresionante. El famoso potro era una máquina en donde colocaban a la persona en esta posición amarrada y unas poleas iban girando y le iban tensionando el cuerpo hasta el punto que le desgarraban los tendones, los músculos, los nervios, los huesos y le arrancaban los miembros a la persona estando viva. Otra maquinita de estas, suspendían a una persona en el aire como en una banda elástica y habían unos cuchillos en la parte de abajo, y en la medida en que la persona no se retractaba de lo que creía, lo iban bajando allá para que le fuera chuzando todo el cuerpo.
Le metían a las personas las manos y los pies en otra máquina que le iba despedazando los dedos, uno por uno. Rompía huesos, rompía todo, le iba despedazando dedo por dedo. A las mujeres que acusaban de haber tenido relaciones con Satanás, las cortaban con una sierra. Había un sarcófago, como una especie de ataúd con cuchillos, y lo cerraban, y la persona, obviamente, cada vez que cerraban eso, la persona era apuñalada, iba muriendo lentamente. Lo que ellos buscaban era que la persona no muriera, sino que padeciera muchísimo. Y eso fue la Santa Inquisición. Y llevaron a la hoguera y llevaron a la tortura a muchas personas durante muchos siglos por estar en desacuerdo con la Santa Iglesia. ¿Qué les parece? Tremendo, impresionante. ¿Hasta dónde llega la religiosidad? ¿Hasta dónde llega el fanatismo? El dogmatismo religioso. Por último, los fariseos desconocían que había uno de entre ellos llamado Nicodemo, y tal vez dos, José de Arimatea, que tenían una disposición favorable hacia nuestro Señor. Recuerdan que ya Nicodemo había tenido, lo observamos en capítulos anteriores, una charla con nuestro Señor, y lo veremos dentro de 8 días. Vamos a observar que Nicodemo se levanta delante de todos estos fariseos y todos estos hombres y les dice: pero ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre sin antes haberle escuchado? Sí, había fariseos de parte de Cristo, pero estos hombres estaban cegados por su odio, por su rencor, por su furia que tenían contra Cristo, su desprecio, su rechazo. Se negaban completamente a aceptar que otros le amaran, recibieran y creyeran en Él. Versículo 49. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. ¿Qué dicen con esas palabras? ¿Qué están demostrando con esto? Son malditos, que no saben. Nosotros somos benditos porque nosotros somos los eruditos, somos los sabios, somos los que conocemos la Escritura. Esa frase demuestra desprecio, rabia hacia la gente del pueblo, la gran masa de judíos, quienes según los fariseos eran unos ignorantes, ya que no tenían un conocimiento profundo de las Escrituras ni un aprendizaje rabínico. No tenían esa erudición que ellos se autoproclamaban, se atribuían. ¿Qué le importaba la opinión del populacho frente al nuevo maestro de Galilea? Eran ignorantes, malditos, según ellos. Según los religiosos, habían caído en un gran engaño y por lo tanto bajo la maldición de Dios. Pero realmente, ¿quiénes eran los malditos? El pueblo que estaba aceptando de alguna forma a Cristo, los ignorantes. Dice la palabra que el Señor escogió de lo vil y de lo menospreciado de este mundo, de los ignorantes. Dios escogió para avergonzar a los sabios, de los débiles.
Dios escogió para avergonzar a los fuertes. Y estos fariseos se creían lo máximo, se creían lo mejor. Esta gente es turba ahí que no conoce la ley, son unos malditos. Pero realmente los malditos eran ellos por rechazar al Santo de Dios. Cuando los enemigos de la cristiandad no pueden evitar que el evangelio avance, entonces ¿qué hacen? ¿Cómo lo atacan? Denigrando, blasfemando en contra de él, diciendo: esta gente son unos ignorantes. Y siempre ha ocurrido así a través de la historia. A hombres como Martín Lutero en Alemania, y a sus seguidores, que fueron tratados de ignorantes y malditos. Hombres que participaron en avivamientos importantes en siglos pasados en Inglaterra, fueron despreciados de la misma forma, fueron tratados de locos, fueron excomulgados, fueron perseguidos. Muchos de ellos tuvieron que salir de su país huyendo, porque los buscaban para matarlos. Los trataron de herejes, de locos. Pero ¿quiénes eran los locos? Los que no aceptaban al Señor. Igual que los fariseos acá. La religiosidad es una gran tragedia, porque los mismos que maldicen al pueblo humilde son los malditos. Como creyentes no podemos caer en esta clase de actitudes. La palabra del Señor nos dice que debemos bendecir y no maldecir. Debemos demostrar la gracia bendita que se nos ha dado, dándola a otros, compartiéndola. Tampoco podemos adoptar la posición arrogante y despectiva de los fariseos, creyendo que son los únicos poseedores de la verdad. Que el Señor nos guarde para que no caigamos en esa posición. No, es que nosotros somos los únicos que tenemos la verdad, nadie más en el mundo la tiene. El Señor nos guarde de eso, que por el contrario seamos, como ya lo dije, enseñables, humildes, dispuestos a aprender, que seamos corregibles y que no pensemos que somos los únicos que lo sabemos todo y que somos los únicos que tenemos la verdad.